Y ahora vamos a seguir con el tema de la declaración de Jaime Villanueva. También se tocó, y este tema ha causado mucho revuelo, el tema de la investigación a Alan García. Al momento de hablar de la investigación contra Alan García, Jaime Villanueva involucró al periodista Gustavo Gorriti y dijo que él había colaborado para que en el momento en que se cambia su situación de testigo a investigado, sacara un reportaje que fue determinante en el cauce de la investigación. Un reportaje que, por cierto, mostraba recibos de pago de la empresa Odebrecht. Esto ha sido cuestionado por los apristas y dicen que es una trampa. Pero, ¿es o no una trampa? Vamos a ver el reportaje de Eduardo Quispe. Con orgullo de ser peruano y soy feliz. Tras postular sin éxito en el 2016 para un tercer mandato presidencial, Alan García pasaba sus días entre Madrid y Lima. En paralelo, la Fiscalía avanzaba en sus investigaciones del caso Lava Jato. Ahí sale la camioneta que lleva a Alan García, ya llegó a Lima entonces al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. En noviembre del 2018, García regresó al país para asistir a una citación fiscal. 5 meses después, se suicidó cuando iba a ser detenido por supuestas coimas recibidas de Odebrecht. ¡Ha fallecido Alan García! ¡Viva el APRA! En sus declaraciones, Jaime Villanueva revela situaciones que, según él, sucedieron alrededor de la frustrada detención de García. Y literal me dijo: Jaimito, he hablado con Gustavo y le he cobrado lo de Alan García, porque yo a él, a Gustavo, le di toda la información para acercar a García. ¿Es una conspiración contra su persona? Villanueva narra que el fiscal Rafael Vela le contó que la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, quería sacarlo del puesto de coordinador del equipo especial Lava Jato, porque Vela habría filtrado a la prensa una investigación contra Martín Vizcarra. Según Villanueva, Rafael Vela buscaba respaldo mediático, pero ningún periodista cercano a él lo quería apoyar. Quisiera dejar la palabra al doctor. Lo que pasa es que todos los medios caviares que lo apoyaban, como se trataba de Vizcarra, no lo estaban apoyando. Lo habían dejado. Entonces yo le dije: anda, habla con Gustavo Gorriti. Gustavo Gorriti es periodista y director de IDL Reporteros. Según cuenta Villanueva, la reunión entre el hombre de prensa y el fiscal Vela se concretó. Me comentó que fue a hablar con él y literal me dijo: Jaimito, he hablado con Gustavo y le he cobrado lo de Alan García, porque yo a él, a Gustavo, le di toda la información para acercar a García. Esta declaración desató esta semana la indignación del Partido de la Estrella. Sean investigados, suspendidos en su función, y Gorriti procesado por interferir con la justicia. Para entender la declaración de Villanueva, hay que recordar el 15 de noviembre del 2018, cuando Alan García volvió al Perú para responder ese mismo día como testigo ante la Fiscalía por el caso Odebrecht, que estaba a cargo de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez. Recordemos que cuando llega Alan García a una citación de la Fiscalía, Gorriti saca un reportaje con los recibos del pago que Odebrecht había hecho por las conferencias de Alan García. En el mismo momento en que Alan estaba en la citación con José Domingo Pérez ya había pedido el impedimento de salida. Doctor, saliendo. Esa narración se condice con la realidad. En cuestión de minutos, la condición legal de García cambió. El jueves temprano se supo del contenido de esa noticia bomba, cuando IDL Reporteros publicó los papeles, en el mismo instante en que el expresidente llegaba a la Fiscalía para rendir su manifestación como testigo. Allí se dio con la sorpresa de que su situación había cambiado. Ya no era más testigo, ahora pasaba a ser investigado. Ese cambio desbocó a García, quien se dio cuenta muy tarde que había caído en una trampa. Demuéstrenlo pues, imbéciles, demuéstrenlo. Encuentren algo. A los 2 días, el 17 de noviembre, el Poder Judicial aceptó el pedido de los fiscales y se le dictó al expresidente 18 meses de impedimento de salida del país.
toda esa planificación lo que buscaba era que Alan no se vaya, y me comentó Rafael que lo había hecho con Gustavo. Al día siguiente de dictarse el impedimento de salida del país, García entró en secreto a la Embajada de Uruguay y pidió asilo político. Eso ocurrió el 18 de noviembre del 2018. 2 semanas después, el 3 de diciembre, el gobierno de Uruguay le negó el asilo político. El plan de escape había fallado. Un hombre inocente va a ir preso. Esto es un hecho criminal en el caso específico de Alan García, que no puede quedar así, que no puede pasar desapercibido. Estos son responsables de la muerte de Alan García, hay que decirlo en todos sus tonos. Pasaron 3 meses y medio desde que le negaron el asilo político hasta el recordado 17 de abril del 2019, cuando los policías y fiscales llegaron a la casa de García para informarle que había una orden de detención en su contra. El expresidente recibió el mensaje, tomó una pausa y volvió a su habitación con un arma en su mano para colocarla en la sien y acabar con su vida. Los apristas aseguran que ese cerco al que se refiere Villanueva se construyó con otras personas, además del fiscal Vela y del periodista Gorriti. José Domingo Pérez, el sicario fiscal. Pablo Sánchez, que le ha permitido todas estas barbaridades. El juez Sánchez Balbuena, que fue el que ordenó el allanamiento y la detención de Alan, sin fundamento. Y por supuesto el coronel Colchado, que no puede pasar aquí desapercibido porque ese es el brazo ejecutor y el que alimenta muchas de estas cosas. Según lo narrado por Villanueva, la conversación entre Rafael Vela, que buscaba no ser destituido del cargo de coordinador del equipo especial Abajato, y el periodista Gustavo Gorriti, tuvo frutos. Por eso me dijo, le he ido a cobrarle lo de Alan, y entonces allí Gustavo Gorriti sale. Me parece que es en una entrevista a apoyar a Vela, y a partir de que Gustavo apoya a Vela, ya todos los medios de ese sector, Rosa María Palacios, Jackie Fox y todo ese grupo empieza a apoyar a Vela. Preciso que todo ese apoyo era para que Zoraida no lo saque. De hecho, Rafael me contó que el propio Gustavo llamó a Zoraida para decirle que no lo saque a Vela. Los apristas aseguran que lo contado por Villanueva es, dicen, la prueba irrefutable del verdadero interés que tenían los enemigos de García. Y Rosa María Palacio poniendo una cosa, solo quería ver cómo se dice, cómo aparece por escrito, Alan García detenido. No lo habían detenido, que se joda la gorda. Hasta ahora, Rafael Vela y Gustavo Gorriti han preferido no dar sus descargos sobre la versión contada por Villanueva, un hecho que marcó con fuego la historia del partido aprista.